Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández. Estamos en esta serie maravillosa que el Espíritu Santo nos ha regalado varias semanas. El próximo domingo vamos a concluir y quiero adelantarles el tema del próximo domingo. Saben que hemos estado en lo que se ha considerado como el mes de la Biblia. El mes de septiembre se cumplieron 500 años de la Reforma, la llamada Reforma Protestante, cuando varios hombres de Dios se levantaron contra los preceptos y los dogmas de la Iglesia Católica Romana. El personaje central, no el único, y es importante señalar esto, fue Martín Lutero. Pero antes de Lutero y en los tiempos de Lutero hubo muchos reformadores. Pero el hombre clave en esta historia es Martín Lutero, porque él en las puertas de roble del templo de la iglesia en Wittenberg, Alemania, clavó esas tesis que rebatían los dogmas de la Iglesia Católica Romana. Y allí comienza una historia interesante. El próximo domingo yo quiero hablar de un libro diferente, el libro diferente que hace a la gente diferente. Anote eso, el libro diferente que hace a la gente diferente, la Biblia. Hablaremos de eso el próximo domingo. Por hoy quiero hablarles de cambio, diga cambio. Saben que el cambio es la cuota inicial para el inicio de ser diferente. ¿Cómo comenzamos a ser diferentes? Cuando aplicamos o cuando comenzamos a aplicar cambios en nuestra vida. Por lo tanto, es necesario hacer cambios en nuestra vida para comenzar a vivir de manera diferente. Todos los que estamos aquí, todas las personas, en algún momento de su vida, después de una reflexión, una introspección, llegan a la conclusión de que necesitan hacer cambios en su vida. ¿Cuántos han llegado a esas conclusiones? Y no solamente me refiero a cambios en la vida espiritual, me refiero en lo social, en lo económico, en lo familiar. Y esa conclusión se genera precisamente porque hay un cansancio. Hay un cansancio de vivir de una forma que no está dejando la suficiente satisfacción. Entonces se comienza a trabajar sobre qué hacer. Pero mientras unos llegan a esa conclusión de que necesitan hacer cambios en su vida, otros se aferran a una manera de vivir. Están acostumbrados a vivir de una manera que cuando incluso son confrontados a que necesitan hacer un cambio, entonces responden, es que yo soy así. Es que a mí me criaron así. Y algunos más groseros dicen, porque me da la gana, pues. Entonces, esos son los que se aferran a una manera, a un estilo de vida, aun cuando están produciendo heridas en sus seres queridos o a quienes les rodean en algún momento. Esas personas son los que van de fracaso en fracaso. ¿Por qué? Porque no están aplicando los cambios necesarios a su vida. Ahora, yo quiero que ustedes pongan en contexto lo que es un cambio. Cuando hablamos de cambio, estamos hablando de muchos tipos de cambio. Por ejemplo, en lo que yo he mencionado hasta ahora, me estoy refiriendo a un cambio conductual, a comenzar a vivir, a reaccionar frente a la vida y a las circunstancias de una manera diferente. Muy distinto ese cambio al cambio de trabajo.
No voy a seguir trabajando en esto, voy a trabajar ahora en otra cosa. No se refiere a un cambio de pareja. Voy a terminar con este matrimonio y voy a buscarme a otra mujer o voy a buscarme a otro hombre, porque esta ya no me satisface. Este ya no me satisface. Ese es otro tipo de cambio. Cambios de residencia que están de moda hoy en día. Mucha gente se está yendo del país. Yo me estoy refiriendo a un cambio de manera radical. Es decir, aquellas cosas que son las que originan todos los males de una persona. Eso que está originando el mal en mi vida, frente a eso yo tengo que tomar una decisión radical, un cambio totalmente grande. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero yo lo he escuchado muchas veces porque he escuchado muchos testimonios de personas que han vivido situaciones muy difíciles. Palabras como la frase, naciste de nuevo. Y eso es una frase que se aplica cuando alguien ha tenido un terrible accidente y se salvó. Fulano nació de nuevo. Por el impacto de esa experiencia. Bueno, amigos y hermanos, esta es también una frase bíblica. ¿Sabían ustedes? La frase bíblica, nacer de nuevo. De hecho, es una frase bíblica de Jesús que encierra una de las importantes doctrinas de la Biblia aplicadas a la vida cristiana. Se conoce con el nombre del nuevo nacimiento o la regeneración, que es una doctrina poderosa y necesaria para revelar, demostrar que somos verdaderos hijos de Dios. Jesucristo conversó con un importante hombre a quien le hizo entender que era necesario nacer de nuevo. Se llamó Nicodemo, diga Nicodemo. Vamos a leer esta historia. Juan 3, 1 al 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Un diálogo interesante, un diálogo entre dos maestros, porque Nicodemo era un maestro. La diferencia es que Nicodemo era un maestro según los hombres y Jesús era un maestro o es un maestro según Dios. Y en este diálogo entonces aparecen cosas verdaderamente interesantes. Lo primero que observo aquí es la manera como Jesús impresiona a este hombre. Este hombre fue impactado por Jesús. De hecho, escuchen bien, él no había conversado con Jesús nunca. Y para conversar con Jesús fue de noche, porque él era un hombre público, reconocido. Y buscó las sombras de la noche para hablar con Jesús. Como dice Job, de oídas te había oído. Él tenía unas referencias acerca de Jesús. Escuchen bien, y esto es una aplicación maravillosa para nuestra vida. Una cosa es escuchar acerca de Jesús y otra cosa es relacionarse con Jesús. Dígale eso al que está a su lado.
Es la experiencia personal lo que realmente va a cambiar la perspectiva de las personas. Y esto es lo que pasó con Nicodemo. Él dice, Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué está reconociendo Nicodemo de Jesús en esta conversación? ¿Qué es lo que más le impacta? El elemento divino. Era un maestro diferente. No era como los otros, es más, no era como él. Era un maestro distinto. Y aquí es donde comienzan a haber cambios en la vida de Nicodemo. Un cambio que lo iba a llevar a ser una persona diferente. Un líder diferente. Reconociendo lo divino. Reconociendo lo que es verdaderamente de Dios. No solamente es una impresión intelectual, como muchos que vienen al templo y dicen, wow. Porque hay unos que dicen wow bien con mucha exquisitez. Wow. Algunos dicen naguará. Palabra feíta, ¿no? ¿Qué mensaje? ¿Qué palabra? Una impresión intelectual. ¿Pero qué pasó ahí? No pasó nada. Simplemente una ilustración, un conocimiento. Quiero decirles a todos y especialmente a mis amigos y quienes me escuchan a través de la radio, que no es suficiente ser impresionado por la sabiduría, por los milagros de Jesús. Se necesita algo más, que vamos a ir viendo a continuación. Nicodemo estaba impresionado, pero eso no era suficiente. Hacía falta otro. Y es la pregunta que me hago a continuación. ¿Qué era lo importante? De esa conversación, ¿qué era lo importante? Escuchen bien, conociendo el mundo intelectual, Nicodemo fue por lo intelectual. Nicodemo fue por el conocimiento, era un maestro. Él fue para hurgar en la mente y en el conocimiento de Jesús y salió impresionado intelectualmente. Pero mientras él iba en búsqueda de eso, Jesús iba en la búsqueda de otra cosa. No siempre lo que tú buscas es lo que Dios está buscando de ti. ¿Están conmigo en lo que estoy diciendo? No siempre lo que tú estás buscando de Dios es lo que Dios está buscando de ti. Mira, esta mañana hay frases muy buenas. Hay gente que viene buscando milagros en Dios. Hay gente que viene buscando prosperidad financiera. Hay gente que viene buscando cualquier cosa material de Dios. Pero Dios está buscando algo más importante que eso en ti, es tu alma. Es perdonar tus pecados y hacerte la persona que Él quiere que tú seas. Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es la respuesta que Jesús le da. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús no está respondiendo a los halagos, ojo. Ay, gracias por reconocerme. Gracias por saber que soy un maestro diferente. No, Jesús, perdónenle el coloquialismo mío, Jesús no le paró a eso. Hay gente que le para a eso, hay gente que espera siempre un reconocimiento, un elogio. Si no lo elogiaron, se siente mal. ¿Saben por qué Jesús no se detuvo en los elogios? Porque eso no era lo importante. En ese momento Jesús está diciendo, el importante no soy yo. Ya Él era importante. El importante era un hombre que necesitaba algo. Necesitaba nacer de nuevo. Si tú buscas, hurgas en esta historia, ¿qué es lo más relevante? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es nacer de nuevo. En tu vida y en mi vida, lo más importante es la experiencia del nuevo nacimiento. Y eso es lo que nos hace distintos, diferentes. Saben que tengo muchos años en esto y he tratado y he visto cuántos cristianos hay. Hay muchos. ¿Cuántos regenerados hay?
Porque es que la regeneración, el nuevo nacimiento es algo evidente. Es algo que se ve. ¿Por qué? Porque se ve que esa persona es distinta, es diferente. Su manera de actuar, de hacer, de relacionarse es diferente. No está escondiendo cosas, es una persona abierta, totalmente abierta. Por eso aquí lo más importante era Nicodemo en lo relacionado con su experiencia. Para Jesús, escuchen bien, no era tan importante las señales, los milagros, sino ver en las personas un cambio radical, sino ver en las personas una nueva persona. Y esto precisamente se logra a través del nuevo nacimiento. Ahora, llegamos a un punto importante, ¿verdad? ¿Impresionado? Lo más importante para ti es el nuevo nacimiento. Pero viene entonces otra pregunta que nos inquieta y es, ¿qué es el nuevo nacimiento? Para una gran parte de esta congregación saben lo que es el nuevo nacimiento, porque lo hemos enseñado en el discipulado, porque lo hemos aprendido a lo largo de nuestra vida cristiana. Algunos pueden tener una idea que no es completa. Y hay algunos que sencillamente no tienen una idea de lo que es el nuevo nacimiento. Pero eso no, a mí no me impresiona eso, a mí no me escandaliza que alguien no sepa qué es el nuevo nacimiento. ¿Saben por qué? Porque un maestro de Israel, un especialista en las escrituras y en las leyes del pueblo judío, no lo sabía. Tenía una concepción muy natural, muy intelectual acerca de lo que era el nuevo nacimiento. Así que dice la Biblia que Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y él mismo se repregunta, él está preguntando, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No espera la respuesta de Jesús, sino que él se repregunta, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Quién era Nicodemo? Dice que era un principal entre los fariseos, lo que significa que era un hombre conocedor de las escrituras. Y no sabía, no entendía el lenguaje que Jesús le estaba planteando. ¿Saben por qué? Porque Nicodemo tenía una mente lógica. Obviamente, él está respondiendo tal y como él era, un hombre racional. Él estaba respondiendo según su naturaleza. ¿Cuál era la naturaleza de Nicodemo? Carnal. De manera que sus respuestas estaban en el marco de lo carnal, de lo natural. Y usted me dirá, pastor, ¿y eso es pecaminoso? No, no es pecaminoso. No. No hemos dicho que responder de manera lógica y racional ante las cosas de Dios es pecado. No. Es normal. ¿Acaso nosotros no nos preguntamos muchas veces, Señor, ¿por qué me está pasando eso? Eso es racional. En medio de esta crisis que vivimos, no nos hemos preguntado, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que es? Eso es una respuesta racional. Y es natural que te pase y que me pase a mí. Lo importante es no quedarnos en esa lógica, es no quedarnos en esa mentalidad terrenal, sino subir a otro nivel donde podamos entender y comprender qué es lo que Dios me está diciendo. El lenguaje de Dios, escuche bien, no es fácil. ¿Por qué? Bueno, porque es Dios hablándole a los hombres. Por eso es interesante esto, mira. Dios no bajó del cielo como tal para hablarle a los hombres. Voy a tratar de explicarme. Si Dios hubiese enviado a Jesús como tal, como un ser netamente espiritual, no le hubiésemos entendido, jamás. Por eso Él tuvo que hacerse hombre. Eso se llama encarnación. Jesús se encarnó, se hizo hombre. ¿Para hablarle a quién? A los hombres. Cuando hablo de hombres, las mujeres no se sientan mal. Eso significa raza humana o humanidad, así que están incluidas.
tuvo que hacerse como nosotros para poder hablar nuestro idioma, para hablar según nuestras condiciones, según nuestras circunstancias. De otra manera, jamás hubiésemos entendido a Dios. Por eso Jesús vino, no solamente para morir en la cruz, sino para hablarle a los hombres en el contexto humano. Por eso Jesús, vean los evangelios, ¿qué usó Jesús para hacerse entender muchas veces? ¿Qué usó? Parábolas, comparaciones. El reino de Dios es semejante a, porque tomar el reino de Dios como tal en su esencia es inentendible. Entonces él usaba de comparaciones para hacerse entender por ti y por mí. Y les voy a decir lo siguiente, con todo y eso, a veces nos es complicado entenderlo. Entonces, ¿cómo nos ayuda él para entender eso? A través de una cosa que se llama iluminación. Diga, iluminación. Y es algo que el Espíritu Santo nos da. El Espíritu Santo está en esta tierra para darnos a entender las cosas de Dios. Está en esta tierra para iluminarnos y darnos una comprensión de cosas extraterrestres. La Biblia es extraterrestre. Por ahí me agarran eso fuera de contexto y dicen, el pastor está enseñando una falsa doctrina. Digo que la Biblia es extraterrestre. Pero ya ustedes saben por qué lo vengo diciendo, ¿verdad? Porque no viene de esta tierra, viene del cielo. Así de sencillo. Dice que la Biblia es inspirada ¿por quién? ¿Por quién? ¿Y Dios es de aquí? No, Él no es terrestre. Él es extraterrestre. Dale un aplauso al Señor. ¿Cómo se nace de nuevo? Bendito Dios. Entonces hay un problema que nos limita para el entendimiento de las cosas de Dios. Perdonen eliminar la palabra problema, condición. Hay una condición que no nos permite ese entendimiento y es por esa mentalidad lógica. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Por eso yo quiero que usted tome esta definición que les traje acerca de lo que es el nuevo nacimiento. ¿Cómo definir el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento lo podemos definir como un acto. Es un acto por medio del cual el pecador recibe vida espiritual. Y esta definición es importante porque la Biblia dice que cuando estamos sin Cristo, ¿estamos qué? Cuando usted está sin Cristo, ¿cómo está? Dice Pablo que estamos muertos en delitos y en pecados. La palabra muerte significa separación. Una condición pecaminosa separa al hombre de Dios, por lo tanto está muerto, no tiene actividad. No hay vibraciones, usando un término ustedes saben, más de la época. No hay esa relación, hay una interrupción, no hay señal. Entonces, cuando hay el nuevo nacimiento, ese hombre, esa mujer que estaba muerto o muerta en sus delitos y en pecado, ¿qué pasa? Resucita y tiene una nueva vida. Es un nuevo nacimiento. Es el nacimiento espiritual, lo cual capacita al individuo para comenzar a tener señal, comenzar a tener relación con Dios. Entonces viene el entendimiento, entonces viene el gozo, entonces viene la satisfacción por la liberación de la condenación, la liberación del pecado, y la persona entonces se hace una nueva persona. El apóstol Pablo lo define de esta manera: el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Oh, nació de nuevo. Mira fulano cómo era y cómo es ahora, nació de nuevo. Es una experiencia espiritual. Ahora, esa vida espiritual es por medio de la gracia soberana de Dios y por obra especial del Espíritu Santo, para que pueda entender y discernir las cosas espirituales de Dios. Voy a citar nuevamente esta definición.
El acto por medio del cual el pecador recibe vida espiritual, por medio de la gracia soberana de Dios y por obra especial del Espíritu Santo para que pueda entender y discernir las cosas espirituales de Dios. Estoy hablando, para los que llegaron tarde, estoy hablando acerca del cambio necesario para ser diferente. Lo que quiero decir es que si quieres ser diferente, tienes que comenzar a aplicar cambios en tu vida. Y esto significa una decisión, significa un esfuerzo que hay que hacer. Ahora, ¿cómo lograr eso, pastor? ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Cómo se regenera un individuo? Volvemos a la Biblia. La respuesta de Jesús ante esas dos preguntas retóricas que hace Nicodemo, hay que entrar en el vientre de la madre nuevamente. Es una persona vieja, ¿cómo es posible? Toda esa lógica, Jesús está respondiendo ahora y dice, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esa es una respuesta a veces complicada. ¿Por qué? Porque si le damos un contexto literal a todo eso, pues entonces, bueno, yo me baño todos los días. ¿Cuántos se bañan todos los días? No lo digan, yo sé que en estos días no hay agua. Tranquilo, no lo digan. Dale un aplauso al Señor esta mañana. Relájate. A mí me bañan desde que era chiquito. Antes me bañaban, ahora me baño. Entonces, volvemos al tema de, oye, ¿cómo entender eso? ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender que no naciere de agua y del Espíritu? Y esto nos lleva entonces a la respuesta. ¿Dónde está la respuesta a estas preguntas? La respuesta a estas preguntas no está en la mente humana, ¿saben? La respuesta a estas preguntas están en la Biblia misma. Hay un principio de interpretación que dice que la Biblia se interpreta a sí misma. En otras palabras, cuando hurgamos, cuando buscamos, cuando escudriñamos las Escrituras, como dice Jesús, desde el principio hasta el final, en la búsqueda de una respuesta, por una inquietud misma que encontramos en la Biblia tenemos la respuesta. Nacemos de nuevo, amigos y hermanos, por medio de Jesucristo. Y eso es cuando le entregamos nuestros corazones y vidas. Y entonces comienza a generarse el cambio. Y yo pregunto a mi audiencia esta mañana, ¿ya lo hiciste? ¿Ya le entregaste tu corazón a Jesucristo? ¿Ya le entregaste todo a Él? Entonces, ese es el primer cambio. Cuando eso ocurre, nacemos de agua y del Espíritu. Aquí hay dos ideas importantes, dos ideas muy importantes que está en la respuesta que Jesús le da a las preguntas lógicas de Nicodemo. El agua. El agua en la Biblia, recuerden que la Biblia tiene dos vertientes importantes. Hay mucho de literalismo, como se llama en términos muy técnicos, y hay también en la Biblia mucho simbolismo. Por lo tanto, a la hora de responder, vuelvo, insisto, voy a la fuente, a la Biblia. El agua en la Biblia es símbolo de limpieza. Eso es lo que Cristo ha hecho en tu vida y en mi vida. Cuando tú aceptaste a Cristo como Salvador personal. Cuando tú le entregues tu corazón a Cristo, Él va a entrar y va a limpiar con su sangre tus maldades y tus pecados. El agua es una especie de purificación de lo espiritual. Jesús decía, ustedes están limpios. ¿Por qué?
por la palabra que yo les he hablado. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios es una especie de, voy a usar este término para dejarme explicar, como un detergente que va quitando el mugre. Por eso es que, mire, yo les he dicho que la santificación es progresiva, es decir, en la medida en que vamos escuchando la palabra de Dios, nos vamos deslastrando de esas cosas a las que estábamos atados. Jesús dice una palabra maravillosa, a mí me impresiona esta palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Mientras una persona no conozca la verdad, será y seguirá siendo un esclavo. Pero en la medida en que escuchas la palabra, te vas deslastrando, toda esa mugre va saliendo de ti. Y eso es lo que perseguimos en cada reunión aquí. Entrenar, enseñar. Eso es lo que se logra a través del discipulado. Necesitamos entonces el poder de la palabra de Dios, porque es que la palabra de Dios es poderosa. Hay comparaciones acerca del poder de la palabra de Dios. Se le compara como un martillo que rompe la roca en dos. Se le compara con una espada que penetra hasta lo más profundo del ser. ¿Para qué? Para producir cambios, para producir liberación. La otra idea que plantea Jesús aquí es el Espíritu. Y el Espíritu, de acuerdo a lo que hemos aprendido en la palabra del Señor, una de sus facetas importantes es el poder. El Espíritu representa aquí el poder. Cuando Jesús toma posesión de nuestra vida, no es solo que nuestros pecados pasados son perdonados, es más que eso. Porque hay una cosa que queda atrás, pero ¿y cómo vamos a enfrentar lo que viene adelante? Jesús venció porque Él pagó un precio en la cruz por nuestros pecados, pero seguimos en un mundo, en unas circunstancias adversas, difíciles. Y es allí donde se requiere el poder para vencer lo que antes no podíamos vencer. Por eso, el que está en Cristo es una persona diferente, tiene capacidades distintas. Capacidades dadas por la palabra de Dios, porque ha sido limpiado, y capacidades dadas por el poder del Espíritu Santo que ya está en ti y en mí. Dice el apóstol Pablo que somos templo y morada del Espíritu Santo. Ya tú no estás solo, el Señor a través de su Espíritu está contigo. Y entonces, por ese poder, tú tienes entonces una cosa que se llama autoridad. Una autoridad para vencer. Me planteé una pregunta que la comparto con ustedes esta mañana, y que de alguna manera Jesús le quiso aclarar a Nicodemo, por eso de la mente lógica, quiso llevarlo a otro nivel, a un nivel espiritual, para poder entender más el asunto. ¿Por qué no podemos cambiarnos a nosotros mismos? ¿Por qué luchamos y luchamos contra nuestras debilidades y no las controlamos, humanamente hablando? ¿Por qué hay gente que reincide? ¿Por qué hay gente que vuelve a hacer lo que antes hacía cuando conscientemente sabe que es malo, que es dañino, tanto para él como para sus semejantes? ¿Por qué el alcohólico no puede vencer la adicción? ¿Por qué el drogadicto no puede vencer la adicción? ¿Por qué el adicto al sexo no puede controlar? ¿Por qué? ¿Por qué y por qué? Jesús quiso darle una respuesta a Timoteo acerca de esto. Y esta es la verdad que Jesús le está diciendo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Saben que la palabra Espíritu, cuando Jesús lo pronuncia, y lo que es nacido del Espíritu está en mayúscula, se supone que se está refiriendo al Espíritu de Dios? Es decir, lo que es nacido de Dios, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y entonces le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Qué verdad tan impresionante aquí. La respuesta a la pregunta que me hice, ¿por qué no podemos vencernos a nosotros mismos y vencer esas cosas que nos afectan?
La respuesta está en nuestra naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Es carnal. Es nacida de la carne. Tu naturaleza y mi naturaleza es nacida de la carne. Por lo tanto, tenemos limitaciones para poder vencer aquellas cosas que van más allá de nuestras fuerzas. En otras palabras, por sí mismos no podemos, no puedes salir de la frustración y del fracaso. Y esto lo han intentado ricos, lo han intentado pobres, lo han intentado gente con un alto nivel intelectual, gente de escaso nivel intelectual, lo han intentado los negros, los blancos, los amarillos, lo han intentado cualquier persona geográficamente hablando de cualquier parte. Porque es un asunto que se trata de la naturaleza. Lo que Jesús está tratando de decirle a Nicodemo, que él trate de asimilar, de entender, es que solo es posible un cambio, un nuevo nacimiento, cuando nacemos del Espíritu. No hay otra manera. La religión, escucha bien, la religión es un intento de acercar al hombre a Dios. Diga conmigo, la religión es un intento humano de acercar al hombre a Dios. Por eso la religión en sí misma fracasa. ¿Están conmigo, hermanos? Por esto la religión en sí misma fracasa. Porque es un intento humano. Por eso el ser religioso, en esos términos, es un fracaso. Es la perspectiva bíblica, es la enseñanza bíblica la que nos enseña realmente cuál es el intento. La religión es un intento humano para acercarnos a Dios. Y para acercarnos a Dios, realmente necesitamos de Dios. No hay escaleras, no hay otra entrada sino por Cristo. Si alguno está en Cristo, dice el apóstol Pablo, es una nueva creación. La Nueva Versión Internacional lo dice así: por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Queremos ser diferentes, queremos una sociedad diferente, queremos un mundo diferente. Escucha bien, lo que se ha intentado hacer para generar esta diferencia no ha dado resultado. ¿Qué ha buscado el mundo y la sabiduría humana para hacer un mundo distinto? Saben que el sueño de personas en todas partes del mundo es tener un mundo diferente. Es vivir en otro ambiente. ¿Cuántos tienen un sueño de esta como una ciudad diferente? ¿Qué odiamos de esta ciudad? ¿Qué odia usted de esta ciudad? Sea honesto. No importa que le llamen odioso, pero está bien ese término para esto. La basura es horrible. Eso, pues mira, la falta de salubridad. No hay agua. Oscuridad en las noches. No sigamos porque nos vamos a deprimir. ¿Qué soñamos? Con una ciudad de primer mundo, donde podamos caminar por las calles a cualquier hora de la noche. ¿Recuerdan aquellos tiempos donde sacábamos las sillas, las aceras y ahí estábamos hasta las 10, 11 de la noche hablando, echando chistes? Chévere. ¿Cómo están las calles? A las 7:30 de la noche ya no hay nadie, como dicen allá en los pueblos, ni un alma se ve por ahí. Un sueño. Pero ¿por qué ese sueño no lo hemos hecho realidad? Y lo que ha transcurrido en el tiempo es una pesadilla más bien. Porque hemos tratado de resolver esto humanamente. Hemos querido darle respuesta al problema desde nuestra perspectiva natural. Y esto no va a cambiar de esa manera. ¿Fracasa qué cosa? Fracasa la educación, parece contradictorio. Fracasa la educación.
fracasan las políticas, fracasan las ideologías. El mundo se mueve entre la izquierda y la derecha, entre el comunismo y el capitalismo. Ninguno de los dos ha dado respuesta, porque son intentos humanos. La religión tampoco ha podido. Cristianismo, mayor población en el mundo. Los musulmanes, quizás la segunda fuerza religiosa del mundo. Todas las religiones asiáticas no han podido cambiar al mundo. ¿Por qué? Porque todos han sido intentos dentro de una perspectiva humana. Y lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué es lo que va a revolucionar a nuestro mundo? Por eso se habla del milenio de algo extraordinario, 1000 años de paz. ¿Por qué? Porque ahí no va a gobernar lo natural, ahí va a gobernar el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es totalmente diferente. Ojalá que los gobernantes del mundo se volcaran a Dios y a la Biblia, a la palabra del Señor. Si fuera así, entonces nuestro sueño comienza a hacerse realidad. Porque hombres y mujeres gobernantes del mundo comenzarán a establecer la palabra del Señor. Comenzarán a establecer el reino de Dios. Y que Dios nos ayude a nosotros como personas y nos ayude como organización, como iglesia, a ser ese instrumento para que el reino de Dios se establezca. Voy a decir esto porque es una espinita que tengo en el corazón. Predicamos el reino de Dios. Pero ¿quién establece el reino de Dios? El reino de Dios es un concepto, pero la iglesia es otro concepto. El reino de Dios se va a establecer en la tierra a través de ¿quién? De la iglesia. La iglesia es el instrumento para que el reino de Dios se establezca. Pero me pregunto, ¿cómo está la iglesia? Pon tu mano en tu corazón y pregúntate, ¿cómo estoy yo? Yo soy un predicador impopular. Soy impopular. ¿Por qué es que tengo que hablar de estas cosas? Bendito sea Dios. No soy un ignorante. Ni de la Biblia, ni de la conducta humana, ni del trabajo que hago. Luchamos a menudo con el problema del mal comportamiento de los cristianos. Vaya, pero si somos nosotros los que estamos estableciendo el reino, pero si no estamos viviendo bien, ¿cómo vamos a establecer ese reino? Un reino viciado. Ese no es el reino de Dios. El reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. El reino de Dios se establece a través del fruto del Espíritu, gente dando fruto, gente mostrando que este es el reino de Dios. Pero cuando hay cristianos que están haciendo cosas malas, entonces la pregunta es, ¿y ese es el reino? Va a pasar algo como me pasó a mí, Aderso es testigo de eso. Los primeros años de la iglesia yo entré en un agotamiento terrible. Yo estaba trabajando en muchas cosas y estábamos estableciendo esa iglesia. Así que nos fuimos a visitar a una nueva creyente en Parque Valencia. Recuerdo bien, ¿te recuerdas, Aderso? Estaba Aderso, Esther y yo. Y yo andaba así como ustedes saben, como un autómata. Y en esa casa habían unos sofás muy sabrosos. Y yo que venía así medio, ustedes saben, agotadote, me lanzo en ese sofá ahí. Y Aderso y Esther hablando. Y yo ahí tirado ahí. Y ella viéndolos a ellos dos y de repente me vio a mí y les pregunta, ¿y este es el pastor? Siempre me acuerdo de eso. Inmediatamente yo me puse ríspero, usted sabe, activo. Pero realmente estaba mal. Ese es el reino de Dios. Por eso este es el pastor. Este es el reino de Dios. Este tipo adulterando, este tipo haciendo trampa, este tipo haciendo aquello. Ese es el reino de Dios. No es el reino de Dios. Y estoy hablando como profeta hoy.
Porque un profeta no es el que está adivinando y diciendo cosas. Un profeta es el que señala el pecado. Un profeta es el que alerta al pueblo. Y yo estoy hoy nuevamente, como siempre lo hago, llamando la atención a que si realmente nosotros como iglesia representamos el reino de Dios, pues seamos el reino de Dios en hechos, en acciones, no en palabras. Mal testimonio por aquí, mal testimonio por allá. Ay, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mire, pastor, fulano, ¿qué tal? Mire que, ay, Jehová, ayúdanos. El reino de Dios no es carnal. El reino de Dios no lo vamos a instalar nosotros con estrategias y con fórmulas humanas. Es espiritual. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pónganse de pie, por favor. Oh, Jesús, ayúdanos. Como decía por ahí alguien, no es fácil. Creo que este es un tiempo devocional importante. Porque tú has estado batallando con muchas cosas en la carne. Has estado valorando cosas en la carne. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Y creo que hemos llegado al tiempo de comenzar a valorar las cosas espiritualmente. Una de las cosas que le movió el piso a Martín Lutero fue cuando él leyó: mas el justo por la fe vivirá. No eran los dogmas de la Iglesia Católica, era en la fe. Este es el tiempo, mi hermano, mi hermana, amigo, hijo, como quieras que te llame. Este es el tiempo. Este es el tiempo de la mayor demanda tuya y mía. El justo por la fe vivirá. Esto es una cuestión de fe. La carne tiene su estructura y tiene sus limitaciones. El espíritu es ilimitado. Según el Señor en su misericordia nos lo dé. Yo quiero hacer un llamado hoy. Un llamado general. Queremos una ciudad diferente, queremos una familia diferente, queremos un país diferente. ¿Por dónde comienzo? Si yo le hiciera esa pregunta, si yo fuera una persona que no sé las respuestas y le preguntara, ¿por dónde comenzamos a hacer una familia, un país, una ciudad, una iglesia diferente? ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué me respondería usted? Usted es mi consejero. ¿Qué me responderías? Me va a señalar así, me va a decir, por ti. Queremos cambiar a todo el mundo, pero todo el mundo es mucho. Comienza por ti. Dile eso al que está a tu lado. ¿Quieres comenzar por todo el mundo? Eso es mucho, comienza por ti. Quiero que todos los que puedan venir aquí y orar conmigo aquí en este lugar, vengan por favor, todos los que puedan y quieran. Aleluya, siento una gran carga. Una gran carga. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes, Señor. Los que son padres y aman a sus hijos, voy a ver si consigo aquí el mensaje que les mandé a los pastores en el día de hoy. Quiero leerlo porque es muy venida la ocasión. Bájale el volumen a ese radio, por favor.
Esto lo mandé a mis colegas, a más de 20 pastores. Los pastores somos personas muy sensibles cuando se trata de las ovejas. Los pastores somos personas muy sensibles cuando se trata de las ovejas. Al verlas irse o apartarse del redil, nos afecta. Y cuando yo hablo aquí de irse, estoy hablando de la gente que se va del país y esas cosas, ¿no? O apartarse del redil nos afecta. Lo que he aprendido es que yo no puedo amarlas más que Jesús. Eso me lo dijo el Señor hace muchos años a mí. Tú no puedes amar más la gente que yo. Entonces, en vez de enfocarme en ellas, lo hago en Jesús. Y los que son padres y madres aquí saben lo que sufren por sus hijos. Cuando su hijo se porta mal, ¿cómo se siente usted? A veces hasta avergonzado. Hay padres que se avergüenzan de sus hijos. Padres que tienen hijos en la delincuencia, por ejemplo, que están en la cárcel. Eso duele. Eso afecta el corazón de un padre o de una madre. Llévelo al contexto de un padre espiritual. Que le digan a uno: mire, pastor, mire, fulano de tal, no sé, hablé con él, pero esa persona me pidió un dinero prestado y no me lo ha pagado. Entonces, uno hasta de abogado tiene que ser, el litigante. Eso duele aquí. Porque un pastor es un padre espiritual, tiene hijos espirituales, y eso duele. Pero resulta que somos nosotros los que estamos llamados a establecer el reino de Dios. Entonces, ¿qué reino estamos estableciendo? Bendito sea Dios. Eso duele. Y en la experiencia he ido drenando esto a esa palabra que Dios me dijo hace muchos años, cuando llevaba a mi casa todos estos problemas y todas estas cargas y todas estas frustraciones. Cuando era un evangelista que andaba por ahí predicando en esos pueblos y no veía que la gente le respondía a Jesucristo, el Señor me dijo: tú no puedes amarlas más a ellas que yo. Y eso, pero soy un ser humano. Y sí, no me deja de afectar como a todos los pastores. Estoy hablando no de José Ernesto, estoy hablando del corazón de los genuinos pastores que aman a su gente. Esta mañana vamos a ir ante el pastor de los pastores. Pedro lo llamó el príncipe de los pastores, Jesucristo. Vamos a hacer las paces con el príncipe de los pastores. Vamos a decirle: Señor, mira, oye, yo hice esto, hice aquello, Señor, mira cómo le traté al vecino, mira. Y si usted no ha hecho nada de eso y usted se ha portado bien, dígale al Señor: Señor, ayúdame a seguir portándome bien. Que la gente vea en mí el reino de Dios. Porque reino significa autoridad. Un reino defectuoso no tiene autoridad. Es un reino fascineroso. Por eso, esto no consiste en palabras, ni en retórica, ni mensajes. No, esto es práctica, compañero. Esto es la acción, esto es el testimonio, esta es la vida. La gente puede impresionarse como buscaba Nicodemo lo intelectual, pero eso no es suficiente. ¿Cuánta gente sale de aquí diciendo: vaya, qué palabra? Pero la palabra se quedó en la mente y no tradujo en acciones. Hoy me humillo ante el Señor. Oh Jesús, porque es mi vida, es tu vida, es el reino de Dios. Si queremos ser diferentes, necesitamos generar cambios. Esa es la máxima de hoy. ¿Quieres una familia diferente, un país diferente, tu economía diferente? Entonces hay que comenzar a hacer cambios. Y el primer cambio es el cambio en el espíritu. Nacer de nuevo. Hoy nos humillamos ante ti, Señor.
Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentó retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández.